Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Mi nombre es Eric Caldelas y su servidor es profesional de la salud en la medicina alternativa. Y esta tarde traigo un tema que es bien importante. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque la gente nos ha preguntado acerca de lo que es el trigo, si podemos seguir consumiendo trigo. Y este tema realmente lo hizo un colega mío, no es un tema mío, pero yo lo estoy dando la voz de este programa. Pero antes de comenzar este programa, les pido a todas las personas que están aquí y las personas que están viéndonos por medio de la televisión, que inclinemos la cabeza para orar, para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, perdónanos si te hemos faltado, ayúdanos a que entendamos este problema del trigo y que las personas que nos están viendo por medio de la televisión o aquí también nuestros hermanos, entendamos por qué debemos dejar el trigo, de no usarlo y cuál trigo debemos usar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Entonces, no sé si ustedes sabían que hubo una vez una reunión del enemigo de las almas con sus ángeles caídos y tuvieron una reunión y querían ver cómo podían destruir al ser humano, a la creación de Dios. Y esto lo leo de un manuscrito que se escribió en el año 1896, en el libro de la Temperancia, capítulo 2. Dice lo siguiente: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta, una propuesta tras otra, hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. ¿Y cuál sería el plan que ideó? Tomaría el fruto de la vid. Cuando hablo del fruto de la vid, estamos hablando de la uva. También tomaría el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales. Esto es bien importantísimo del hombre, y subyugarían de tal forma a los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Leí en el capítulo 2 de la Temperancia. Número 1, el fruto de la vid lo usó para destruir al humano con lo que conocemos ahora como los vinos, las cervezas y todo eso. Usó la vid. El trigo, también del trigo se hace la cerveza. Pero lo que más quería afectar al humano sería en lo que yo siempre hablo, en cada programa hablo de la cognición. Parece que siempre estoy hablando, pero es bien importante. La cognición es el aprendizaje que tenemos nosotros aquí en la parte del lóbulo frontal. Anoche mencionaba que él quiere que nosotros tengamos la cognición tapada. Entonces yo decía que la palabra, y cuando hablo de la palabra, hablo de la palabra de Dios, que esa palabra nos libera. ¿Y nos libera de qué? Nos libera del yugo de Satanás, para quitarnos ese yugo y esa carga que nosotros a veces no sabemos. Entonces, él hizo este cambio de la genética del trigo y del fruto de la vid, después de que la hermana Elena G. White murió en 1915. Unos 5 o 6 años después se empezó a ver lo que es genéticamente modificado. Mientras había gente que decía las cosas buenas, él también tenía sus agentes, siempre ha tenido sus agentes para decir las cosas que hacen daño. Al morir la hermana G. de White, él entró con gran fuerza, eliminando todo lo bueno y haciendo lo malo. Por eso dice Dios en su palabra, en el libro de Génesis, dijo Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. Pero el hombre dijo, no, esto no es bueno en gran manera. Entonces le empezó a meter genéticamente modificado para destruir lo que decía, para destruir los sentidos y lograr el dominio completo de la humanidad. Y lo ha logrado. Entonces esta tarde yo traje esto acerca del trigo. Y es un programa bien interesante, porque se hizo una investigación sobre el trigo. Y lo que el trigo tiene es proteínas y tiene una sustancia que se llama albuminas y globulinas. Pero lo más importante, lo más dañino del trigo es el gluten. El gluten causa inflamaciones y es lo que la gente a veces tiene problemas
los famosos problemas celíacos que le llaman, que no tienen tolerancia al gluten. ¿Por qué? Porque anteriormente el gluten de ahora, que le llaman el whole wheat, que le llaman el trigo que tiene supuestamente todas las propiedades que necesita, tiene de gluten, tiene 9.92. Pero hoy voy a hablar de un trigo que es un trigo que le pusieron el nombre, está en alemán, se llama el Einkorn, Einkorn es una palabra alemana. Ese tiene solamente de gluten 1.21% de gluten, o sea, es bien mínimo. Pero el whole wheat que conocemos nosotros tiene 9.92, casi 10 de gluten, o sea, es bien peligroso, es bien inflamatorio. Entonces nosotros hoy en este programa, realmente este programa lo había preparado mi esposa para darlo ella, porque ella es la que está siempre interesada en pero su servidor hoy lo está dando por ella porque no se sentía muy bien. Entonces lo estudiamos entre los dos, pero realmente ella me decía que diéramos este programa, entonces por eso hoy estoy dando este programa en nombre de mi esposa. Entonces vamos a ver, este trigo tiene lo que le llaman opioides. Y les voy a decir lo que es un opioide. Ok, investigué lo que es un opioide. Son el cerebro tiene esos tipos de opioides que se encuentran en los neurotransmisores y producen en el sistema nervioso central, son como moduladores del dolor. O sea, si tú tienes dolor, eso lo hace el cuerpo. Pero tiene la función como si fuera el opio, o fuera la cocaína, o fuera esa función tiene cuando ya está genéticamente modificado. Entonces las personas, como están usando eso, realmente se están drogando. Entonces por eso vemos personas cuando comen el trigo, personas que les da como ansiedad por seguir comiendo el trigo. ¿Por qué? Porque se hace un vicio, y un vicio bien difícil de quitarlo. ¿Por qué? Porque tiene esa misma capacidad del opio, de la cocaína. Y dice que en los años de los 70 se demostró la presencia de los receptores que tienen opioides en el intestino de cobayo y los órganos reproductores del ratón. Posteriormente se encontró que estimulando estos receptores distribuidos también de la médula espinal producían analgesia, o sea, como servía para el dolor, como un analgésico, el opioide. Entonces podemos ver todo lo que hizo el enemigo con el trigo. Es algo que es bien terrible. Entonces les voy a decir, fíjense lo que son los opioides. Es un farmacéutico que las personas los toman, las personas. Pero estos medicamentos alivian el dolor, reducen la intensidad de señales de dolor que llegan al cerebro y afectan el área del cerebro que controla las emociones. O sea que esto te afecta. Y ya no tienes las emociones, ya no sabes por qué ya están estimuladas, ya no son normales. Muchas personas ya no sienten el dolor. ¿Por qué? Porque esto es como si fuera la morfina, la cocaína, que eso lo usan para mitigar el dolor de los pacientes. Entonces, y eso es lo que cuando nosotros consumimos, estamos consumiendo ese trigo que consumimos. Y sobre todo el enemigo de las almas quería modificar el trigo, porque sabía que el pueblo adventista, el pueblo remanente, iba a comer todo lo que tenía que ser productos de la tierra, porque realmente eso es lo que Dios nos dejó que nosotros comiésemos. Entonces, al modificarlo, iba a tener control les decía, del cerebro. La persona ya no puede tener sus propios pensamientos, poder decidir. O sea, ese es el problema de ahorita, que muchas personas están perdidas y no pueden decidir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque están dañados de su lóbulo frontal. Entonces podemos ver que es tan dañino que dice que tiene si pueden ver esa tiene una actividad similar a la morfina y otros opioides, como les decía, como la cocaína, como el opio y todo eso. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, porque le hace a la pituitaria, ya no le hace que funcione como debe funcionar, y eso se encuentra mucho en el gluten. Por eso las personas empiezan a tener problemas mentales, porque están usando demasiado gluten, y ese gluten
les decía, les daña en la pituitaria, que es la que da las órdenes al cerebro. Entonces debemos tener cuidado. Ahorita les voy a mostrar qué tipo de wheat podemos usar. Hay uno que se puede todavía usar, les mencionaba uno que es el trigo, que es un trigo alemán. Pero ya también lo pueden conseguir. Les voy a dar la información, pero la información que les voy a dar, se las voy a dar a los que están aquí presentes, se las voy a dar después fuera de la televisión para no hacer comercial de eso, donde lo podemos conseguir. Pero es importante para nuestros hermanos que los puedan conseguir. El que quiera conseguirlos también pueden conseguir mi información por medio de aquí, de mi compañero que está en los controles, pueden poner mi información para poder conseguir ese tipo de trigo que les va a resultar beneficioso y les va a quitar todas esas inflamaciones que tenemos, porque todo lo que pasa, que todo eso causa inflamaciones, pero la mayor inflamación que causa aquí en las endorfinas y en todo lo que tiene que ver en el cerebro, porque le hace un cambio bioquímico al cerebro. Y con cualquier cosa hablaba en otros programas pasados, cualquier cosa que nosotros le pongamos al cuerpo que no lo dejó Dios, le cambia la química al cerebro. Y al cambiarle la química al cerebro, ya no somos nosotros, ya es una droga que está actuando por nosotros, porque nosotros no necesitamos cambiarle la bioquímica al cerebro. Cuando Dios dejó toda la naturaleza, era para que consumiéramos todo eso, pero le digo ahora, como está todo genéticamente modificado, podemos buscar lugares donde no encontremos cosas que estén genéticamente modificadas. Esos podemos ir con los farmers. A los que nos están viendo por medio de la televisión, los farmers aquí son los que traen frutas de los ranchos, de las rancherías, que no tienen químicos, que no tienen pesticidas. Y entonces eso lo podemos encontrar todavía algunos que no están genéticamente modificados. Esto se hizo una investigación que sigue diciendo que causaba demencia por todo lo que son ¿cómo se llama? El gluten. El gluten causa ese tipo de demencia y se define por la seropositividad de anticuerpos. O sea, esto te baja los anticuerpos inducida por el gluten. Cuando las personas cambian y dejan de comer cosas que tienen gluten, que sea gluten free, empiezan a liberarse de todos esos problemas que tienen y pueden tener una dieta libre de gluten, porque les causa, el síndrome de demencia, y les causa también por los siguientes síntomas o problemas que se llama la lactasia, la microclonia, las convulsiones, todo lo que tiene que ver con el cerebro, dolores de cabeza y lo que es neuropatía. Estoy hablando de todo lo que causa nada más el gluten en el cerebro. ¿Y qué es lo que primero que quiere Satanás cambiar? Es nuestro cerebro, es nuestro lóbulo frontal. Eso es lo que quiere decir, lo que nos quiere cambiar. ¿Por qué? Porque Él en estos tiempos no quiere que nadie se salve. Y la gente pasa los días y uno dice esto y ojalá no caiga en saco roto, sino que eso que estamos aquí en este programa, que sirva para que la gente haga conciencia y haga esos cambios necesarios para que dejen de comer el trigo, sobre todo por todo lo que estoy mencionando, los trastornos cerebrales, los trastornos que no hay comunicación entre los componentes del cerebro, no hay esa comunicación, entonces la gente tiene muchos problemas y luego los diagnostican con problemas de que son bipolares o que son agresivos o son... Miren, aquí en esta gráfica podemos ver cómo reacciona ese cerebro arriba con el que es sensitivo al gluten. O sea, tiene una reacción que vemos, todo se llenó el cerebro de luces blancas o amarillas. Y aquí vemos un cerebro normal, está relajado, o sea, todo el cambio que le hace bioquímicamente al cerebro. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice también, presentando la epilepsia oculta en las enfermedades celíacas. O sea, cuando hablamos de enfermedades celíacas, tiene que ver con enfermedades que tienen que ver con el gluten. Y los cambios que se encontró los que enseñé era un hemorray que les enseñé, que respondió bien a la dieta sin gluten. Ahora vamos a ver, le hicieron un estudio a este chico, le hicieron un estudio y van a ver cómo cambió su cerebro, cambió. Vamos a ver, a esta persona le hicieron un hemorray y le quitaron todo lo que tenía que ver con la medicación que le daban porque tenía para las epilepsias. Y entonces le empezaron a dar una dieta libre de gluten. Y dice que los ataques
que tenía casi 2 años, empezaron a desaparecer, y empezó a tener ahora, ya no tenía tantos problemas cognitivos, problemas de aprendizaje. Dice que los niveles de anticuerpos anormales se han normalizado, o sea, quitándole el gluten se empezó a normalizar los niveles de los anticuerpos, porque también se deprime el cuerpo y no pierde los anticuerpos por todo eso que nosotros no debemos de comer. Entonces sigue diciendo, una dieta libre de gluten, dice, y todas las lesiones cerebrales mejoraron, y sobre todo sin tener recurrencia, o sea que volvieron esos problemas en el cerebro, realmente se normalizó. Ahora podemos ver en la figura A, vemos la mejora de las lesiones en la sustancia gris y blanca. En la imagen B tenía 2 años con el problema. Y en la C, después de 12 meses de la dieta libre de gluten, que nos muestra la resolución del MRI que le hicieron, podemos ver la mejora de contraste de las 2 tomas anteriores, pero podemos ver que está limpio. O sea, el A estaba más lleno de todos esos problemas que tenía por el problema del gluten. Ya en la B se empezó a mejorar, pues podemos ver la toma C, ya está completamente limpio. Si lo están viendo, creo que sí lo están viendo ahí ustedes, sí lo están logrando ver, ¿no? Ahí podemos ver entonces cómo se mejoró la persona, nada más con cambiar el nivel. Ahora también el almidón también promueve el desarrollo de la resistencia a la insulina, o sea que nosotros, como todo eso tiene almidón, también promueve que la insulina no vaya a la célula. Recuerde que siempre yo he hablado de cómo la insulina es un transporte. Cuando comemos transporte, ¿qué es lo que transporta? Lo que nosotros comemos se convierte en glucosa, probablemente nosotros usamos la fructosa. Ese es un transporte que llega a la célula tiene, está aquí la célula y tiene como unos receptores. La insulina viene y abre la célula y ahí entra para que se alimente la célula, porque la célula tiene que estar alimentada para producir energía y también necesita oxígeno. Pero nosotros podemos ver que el almidón hace que haya resistencia y que no entre la insulina a donde debe de entrar. Entonces podemos ver que el trigo, como está modificado, no podemos usarlo. Ahora vamos a buscar en la historia y vamos a ver lo que se descubrió. Aquí vemos en esa historia a un hombre que dice que lo encontraron congelado en la frontera de Italia y Austria. Como el nombre de él lo conocían como Oxy. Este hombre le llamaban el hombre de hielo y lo encontraron en el 91, pero hicieron un estudio y ese hombre se dieron cuenta que tenía 3.300 años antes de Cristo. Y eso lo pueden investigar ustedes. Tenía 3.300 años antes de Cristo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque lo llevaron si alguien tuviera la Biblia o lo puede ver en su Biblia, pueden ver lo que dice Génesis 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor y el verano. Pero parece que la Biblia no menciona el invierno, sino dice, y el día y la noche. Y el invierno no existía antes del diluvio. Cuando hubo ese trastorno en la tierra, entonces hubo lo que es el invierno. Y por eso se dieron cuenta ellos que este hombre tuvo que haber muerto después del diluvio. Pero aparte se dieron cuenta que había muerto después del diluvio porque lo llevaron al laboratorio y le dijeron un chequeo y le encontraron un trigo, del trigo que les estoy hablando. Ahí vemos cómo este hombre, cuando le hicieron todo por la vestimenta y todo, se dieron cuenta de dónde provenía. Y era un hombre que tenía como unos 40 a 43 años. Se dieron cuenta que ese hombre tenía un tipo de trigo, que ese trigo solamente se usó en el tiempo de hace 5.300 años. Era un trigo que se usaba antes del diluvio. Y ese trigo es el que les hablaba yo, que es el trigo que no es genéticamente modificado. Este hombre se encontró cerca de Italia y les decía, y cerca de donde estaba donde cayó el arca de Noé, cerca del monte Ararat y cerca de Irak. O sea, ahí en ese mapa podemos ver nosotros que ahí comienza la vida nueva. Ahí comienza la vida nueva y se hizo otro descubrimiento. Un descubrimiento bien importante que se hizo ahí. Que ahí cerca estaba el arca de Noé y estaba todo también donde salió nuestro primer padre que fue
que fue Abraham, de Ur de los Caldeos. Pero lo que les quiero llamar la atención es porque apareció también un nuevo hallazgo. Y en ese nuevo hallazgo encontraron lo que se llama Göbekli Tepe, que era un templo que adoraban en los montes altos. La Biblia dice que no se debe adorar en los lugares altos, que se debe adorar, no tienen que hacer ese tipo de adoraciones en los lugares altos. Pero se encontró ese templo, y en ese templo quedó sepultado por el diluvio. Y entonces vinieron unos científicos y empezaron a excavar. Y dice que ese nombre se llama Göbekli Tepe, se llama en turco, una colina punzuda. Es un antiguo santuario que se levanta en el punto más alto de una intensa cadena de montañosas situada en el sudeste de Turquía, cerca de la frontera con Siria. El lugar actualmente está siendo excavado por arqueólogos turcos y alemanes bajo la dirección del arqueólogo alemán Klaus Schmidt. Esto lo estaban haciendo desde el 1995 y el año 2000. Aquí vemos las excavaciones. Podemos ver las excavaciones y podemos ver ahí cómo están sacando, pero cuando estaban haciendo las excavaciones hicieron un descubrimiento. Descubrieron unos esqueletos de unos hombres que eran gigantes. Eran hombres que la Biblia mencionaba que en el tiempo de antes del diluvio había gigantes. Había esos gigantes, y si pueden ver ustedes los arqueólogos, el tamaño que tienen, y el esqueleto de ese hombre es algo gigante. Entonces la Biblia también nos corrobora en Génesis 6:4, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después se llegaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Mucha gente a veces pregunta sobre todo este versículo, y muchos dicen, los ángeles caídos tuvieron relación con los humanos. Pero no es así, simplemente que los hijos de Dios son llamados, los que siguen las cosas de Dios son los llamados hijos de Dios. Y los hijos de los hombres son los que no obedecen a Dios. Por eso los hijos de los hombres vivían en las montañas, y cuando bajaron se mezclaron y tuvieron esas relaciones con esos hombres paganos, y fue que nacieron esos gigantes. Pero lo que me llama la atención era porque esos hombres se alimentaban de ese trigo. Dice que después de que terminaron las excavaciones apareció ese trigo. Es un trigo silvestre que se llama einkorn, y eso fue lo que les llamó la atención, porque se empezaron a encontrar ese trigo ahí y se dieron cuenta de que era un trigo, que dijeron, bueno, ¿y ese trigo por qué es así? Lo empezaron a investigar y se dieron cuenta de que en toda esta región se siembra ese trigo ahora. En esa región, todo lo que estaba yo hablando, que es Turquía, en la parte de Monte Ararat. Y entonces se dieron cuenta que ese trigo era un trigo que no tenía, ahorita vamos a entrar, si ustedes sabían, todas las cosas que Dios hizo tiene una información genética. Todo lo que Dios hizo tiene una información genética. Nosotros tenemos una información genética. También ese trigo tiene una información genética. Pero vamos a verlo primero. El trigo común que nosotros conocemos es conocido también como trigo de pan. Y es una especie de trigo cultivado alrededor del 95%. Este trigo es muy común, es el más cultivado. ¿Por qué? Porque da rendimiento, un rendimiento monetario, da mucho rendimiento monetario. Entonces lo hicieron genéticamente modificado, que es el trigo que nosotros consumimos. Y entonces ahorita le vamos a hablar del trigo que nosotros debemos de... Ahora, ese trigo que le llaman el Triticum monocum, o su nombre alemán Einkorn, es un trigo que tiene dos pares de 7 cromosomas, o sea que viene siendo 14 cromosomas, que es un trigo primitivo, que es un trigo silvestre, que ese trigo fue el trigo que encontraron en el cuerpo de Oxy, el que les enseñé que estaba congelado, que ese hombre tenía 3300 años antes de Cristo, y le encontraron en el estómago, le encontraron ese trigo. Y también le encontraron ese trigo al gigante que estaba ahí, el gigante que estaba. ¿Y por qué es tan importante, cómo se llama, lo que tiene que ver con los cromosomas de la información genética en las cosas? Porque, mire, hay otro trigo que se usó después de Noé que se llama trigo bíblico
Urani. Ese trigo de hace 2000 años tiene 28 cromosomas. El otro nada más tenía 14. Es mucho mejor el que les enseñé, tiene 14, 28. Este todavía lo podemos consumir porque todavía está bueno. Pero el trigo que nosotros consumimos ahora tiene muchas cromosomas. Entonces podemos ver que miren, aquí vemos por qué es tan importante el ADN. El ADN es lo que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos, o sea, sean vivos, de los humanos o de las plantas, conocidos. Y también algunos virus tienen esa información genética. Y estos son responsables de su transmisión hereditaria, o sea que eso es lo que nosotros le vamos heredando a nuestros hijos. Entonces el ADN es comparado un plano o una receta de un código, ya que se contiene instrucciones necesarias para construir otros componentes de las células como las proteínas y las moléculas del ARN. Pero lo que yo quiero llegar, cuando el humano consume algo que tiene más cromosomas de las que nosotros tenemos humanamente, es peligroso. Siempre debemos de consumir algo que tenga menos cromosomas que las que nosotros tenemos. Entonces les quiero mostrar aquí, miren, aquí vemos las cromosomas del humano, son solamente 23 que da la madre y 23 que da el padre. 22 son que damos el padre y 22 son de la madre. Y una cromosoma es la cromosoma del sexo que da el padre o una cromosoma del sexo que da la mujer. Entonces total son 46, 22 y 22, 44 y las de sexuales son 46. Aquí vemos que eso se pasa. El hombre es X a Y y la mujer es XX. Y eso se transmite del padre a las hijas o sea, de los padres a las hijas, o sea, hombre y mujer y lo que sea, pero son transmitidos por el padre y la madre. Y vemos la madre, las cromosomas, que la información son las 2X y el padre es XY. Ahora, para que nosotros podamos ver lo que podemos consumir de ese tipo de cromosomas, podemos ver que, por ejemplo, número de cromosomas, les decía, de los humanos son 46. El chimpancé tiene más cromosomas que el humano, tiene 48. El mono tiene también 48. El caballo tiene 64 cromosomas, por eso no se debe de comer la carne de caballo porque tiene demasiadas cromosomas. Claro, no se debe comer un tipo de carne. El asno tiene 62 cromosomas. El perro tiene 78 cromosomas. La rata tiene 42. La cigüeña tiene 22. El pollo tiene 78 cromosomas. Por eso el pollo produce mucha inflamación y les destruye lo que estamos hablando del lóbulo frontal. La información va y te destruye también los genes del humano, los va reduciendo. Entonces podemos ver que no debemos de consumir ni pollo y tiene mucho más. El pavo tiene 82 cromosomas. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué es tan importante esto? Porque nosotros no debemos de consumir más cromosomas de las que nosotros tenemos. Si nosotros elevamos el nivel de cromosomas, estamos haciendo daño a nuestra información genética. Le estamos poniendo a nuestra información genética la información de lo que estamos consumiendo. Por eso a veces decía nuestro doctor Quirós, decía, somos lo que comemos. Nos convertimos en ese momento, si comemos chancho, nos convertimos en chancho. Porque estamos dándole esa información genética a nuestro cuerpo. Entonces, peligroso todo esto. La rana tiene 26 cromosomas, la mosca tiene 12 cromosomas de mosquito. Pero ahora vamos a ver las cromosomas que nosotros debemos de consumir, que son los organismos que Dios dejó. Por ejemplo, el roble blanco tiene 24 cromosomas, que es la mitad de la que nosotros tenemos. Podemos consumir el roble. ¿Ya? El pino, 24 cromosomas. El cerezo, 32 cromosomas. El col, o el repollo, como le dicen, o como dicen en inglés, el rechicken, nada más tiene 32 cromosomas, el repollo. No, perdón, el repollo tiene 18. El rábano tiene 18. Los guisantes de jardín tienen 14. El guisante otro guisante 14. El algodón tiene 52. El algodón tiene más cromosomas que el humano. Pero de ahí lo demás, el tomate tiene 24. El tabaco, que es malísimo, tiene 48, que tiene más que el humano. El trigo duro tiene 28, que yo les decía que pueden consumir. La cebada tiene 14.
El arroz tiene 24, la alga verde tiene 24, la levadura nutricional tiene 18. O sea, esas cromosomas nosotros las podemos consumir porque no pasan la información genética que nosotros consumimos. Entonces, por eso les traía este programa, porque muchos a veces consumimos una información genética que está adulterada y que es mucho mayor que la de nosotros y nos va a hacer un daño terrible, no nada más, sino en todo el organismo, pero lo que más daño hace, les decía en el versículo primero que leí, que el enemigo quiere destruir la mente. Lo principal es que quiere destruir la mente. Entonces, al destruir la mente, tenemos esos problemas. El cultivo, el ADN de cultivos genéticamente modificados pueden transferirse al humano el que los come, es lo que les decía. O sea, nosotros todo lo que comemos que es genéticamente modificado, lo metemos a nuestra información genética. Y eso es un problema grande. Entonces, un estudio publicado en la revista Public Library de la ciencia, los investigadores ponen relieve que existe suficiente evidencia de que los fragmentos del ADN derivados de las harinas llevadas con genéticamente completos que pueden entrar al sistema de circulación humana a través de un mecanismo desconocido. En una muestra de sangre, la concentración relativa del ADN de las plantas es mayor que el ADN humano. El estudio se basó en análisis de más de 1000 muestras humanas de 4 estudios independientes, o sea que son estudios que se hicieron. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que comemos. Por eso vayan y consigan cosas que sean de buena fuente, investiguen, porque estos programas realmente son para que investiguemos. O sea, nosotros damos cierta información, pero ustedes tienen que investigar. Por eso cuando nosotros comemos cosas que son modificadas o hacemos muchas mezclas, nos da el famoso mal del puerco. Si bien escuchado ustedes el mal del puerco que les da sueño, porque no lo podemos procesar porque está haciendo lo que es todo se está haciendo una fermentación. O sea, tenemos que tener cuidado. Por eso mucha gente tú la miras después de comer con sueño. ¿Por qué? Porque no sabemos ni lo que estamos comiendo. O sea, siempre tenemos que investigar qué estamos comiendo. Aunque digan que nosotros somos apiquios, lo que sea, que somos raros, que somos una secta, lo que sea, pero Dios nos da esa información que la Reforma Pro Salud. Así que dice, se presentando evidencia de los fragmentos del ADN derivados de la comida que son lo suficientemente grandes como para llevar genes completos y pueden evitar la degradación. Mediante el mecanismo desconocido, entrar en el sistema de circulación humana es una de las muestras de sangre. Entonces podemos darnos cuenta que se investigó y se dieron cuenta de que esto les podía causar cáncer terminal. Mire, dos características prominentes de las células cancerosas son números anormales de las cromosomas. O sea que las cromosomas ya no están en lo que deberían estar, que son 46 que deberíamos estar humanamente, tenemos a veces muchas más, pero tenemos ese problema de cáncer. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que las anomalías que surgen a través de la inestabilidad cromosómica por la pérdida persistente y la ganancia de cromosomas enteros. O sea, nosotros le metemos demasiadas cromosomas que no deberían entrar a nuestro cuerpo. Entonces nos damos cuenta de que el cromosoma se puede reparar. O sea, aquí nosotros hemos aprendido que el cromosoma, la información genética, la podemos reparar, se puede reparar. El problema viene cuando nosotros violentamos el cuerpo y no lo reparamos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Una persona que toma alcohol está violentando sus cromosomas, su información genética. ¿Y cómo lo puede reparar esa persona que está consumiendo cosas que son completamente contrarias a lo que Dios nos dejó? Entonces nosotros debemos de enseñar a la persona que les mostré a ustedes que el tabaco tenía más cromosomas que el humano. El tabaco les daña las cromosomas al humano. El rechique o el pollo que les mostré tiene demasiadas cromosomas, también daña al humano. Y la gente dice, oh no, pues yo no como carne, pero como pollo, pero a veces le digo, mejor coman carne que tiene menos cromosomas que el pollo. El pollo tiene más cromosomas que la carne. Claro que mejor que no coman, pero si no lo pueden dejar, pues lo vayan eliminando. ¿Por qué? Porque les va haciendo esas inflamaciones y les va haciendo esos problemas. Entonces podemos darnos cuenta de que todo eso es lo que... Ahora, vamos a ver el tipo del trigo que les decía.
El tipo de trigo que más debemos de consumir nosotros es el tipo que tiene las 14 cromosomas y lo pueden conseguir. Se llama, empiecen a investigar, se llama Einkorn, que está ahí el primero que se llama Einkorn, que es una palabra alemana. Entonces lo podemos conseguir. O podemos conseguir un trigo que se usa, que es un trigo italiano. ¿Cómo se llama, muñeca? El trigo ferro. Eso lo pueden, nomás no voy a dar el número de la tienda donde lo pueden comprar, me lo pueden preguntar, pero ese trigo, el ferro, ese también nada más tiene 28 cromosomas. Eso lo podemos consumir. Pero ya nosotros debemos de dejar de consumir ese trigo que dicen, oh, el trigo porque es bueno el trigo. No, el trigo está genéticamente modificado, entonces debemos de buscar ese tipo de trigo, lo pueden conseguir en online. Y vamos a ver, miren, aquí está el trigo original. Después ese trigo, como era trigo, ese es el trigo que tenía nada más las 14 cromosomas. Y este es el trigo que les venía yo hablando que se llama Einkorn. Pero ese trigo lo mezclaron. Entonces por eso el trigo tiene las 28 cromosomas. Aquí en la tercera figura podemos ver que ya ahí tiene las 28 cromosomas. ¿Verdad? Pero el problema vino cuando hicieron este otro trigo que ya les pusieron, que es el trigo que conocemos. Ya tiene demasiada más de las cromosomas que el humano puede ingerir. ¿Por qué? Porque es un trigo que se puede reproducir, se reproduce muy rápidamente y deja mucho dinero, demasiado dinero, entonces podemos darnos cuenta. Entonces ahí podemos ver, el trigo se llama Einkorn, también conocido como trigo escaña. ¿Verdad? Ese es un trigo que se puede usar porque nada más tiene las cromosomas que les decía, 14. Y ese trigo fue el que encontraron en el hombre de hace 3.300 años que les mostré. Ese trigo estaba ahí. Ese hombre murió porque les tocó esa tormenta, pero ese hombre estaba bien entero y bien fuerte. Entonces podemos darnos cuenta de que si nosotros no metemos ese tipo de trigo, nos podemos dar cuenta, miren lo feo que es el trigo actual, y que es la figura de abajo, es un trigo bastante horrible. Ahorita les voy a enseñar la figura del trigo. En el tiempo de Noé, ese era el trigo. En la época de Moisés, este era el trigo. En el siglo XVIII es este trigo feo que tenemos aquí, o el trigo de abajo. Es un trigo bastante tosco, bastante feo. El trigo que había hecho Dios era un trigo bien menudito, bien sencillito. Entonces podemos darnos cuenta que ese trigo que les mostré, pueden darse cuenta de ese trigo que les hablé del tiempo de Moisés y el trigo moderno. Se dan cuenta la diferencia de hasta lo feo que está de cuando el hombre mete la mano, lo hace hasta, que se ve hasta un poco feo. Es un trigo híbrido que te produce muchos problemas. Ahí podemos ver el trigo moderno que está de este lado, que es un trigo feo, y podemos ver el trigo que les estaba yo hablando. Ese trigo es bastante, y podemos ver la diferencia. La diferencia del trigo antiguo es el más bonito, el más pequeño. El trigo nuevo es bastante tosco, bastante feo y te cuesta hasta mucho más. Así que ese trigo tiene más de 8.000 años, bueno, eso dicen ellos, pero nosotros sabemos que la Tierra tiene más de 6.000 años. Esto, como es una investigación científica, se fueron un poquito extremos con los años, pero realmente nosotros sabemos que el trigo, el bueno, tenía como 6.000 años, porque la fecha se empieza a contar desde que nuestros padres fueron sacados del Edén, que fue en el año 4, nunca se cuenta antes porque no menciona la Biblia el tiempo que estuvieron en el Edén. No sabemos cuánto tiempo estuvieron nuestros primeros padres en el Edén, pero de acuerdo a una persona que midió el tiempo, empezaron a contar del año 4 antes de Cristo, y también se cuenta el año 4 después de Cristo. Entonces podemos darnos cuenta de... Así que miren, si nosotros se hizo también una investigación, se dieron cuenta que si nosotros cambiábamos todo esto, la gente se controlaba a cosas normales, pero quitaron todo eso, por ejemplo, quitaron todo lo que tiene que ver con panes que tenían ese tipo de cultivo, o sea, todo eso lo quitaron. Y miren, ese trigo dice que retrasa el desarrollo de la diabetes. O sea, la gente, sobre todo la diabetes tipo 2, o sea, si tú comes así no la vas a tener, pero aquí dice que retrasa, pero si tú comes, no tenía. Hizo una investigación, y ¿cuál fue lo principal de esa investigación? Fue que la dieta de harina integral del trigo antiguo quitaba la diabetes tipo 2 en las ratas, porque recuerden que casi siempre hacen las investigaciones
con ratas. Y le dieron todo ese tipo de trigo y se dieron cuenta de que la rata se les quitó la diabetes tipo 2, porque normalmente después de 9 semanas dice que se observó la disminución de los genes hepáticos también, o sea, todos se dieron cuenta que todo eso, y ese trigo le llaman el trigo que les dije que pueden conseguir. Ahorita se les voy a mostrar. Entonces se dan cuenta de que ese trigo es bien importantísimo, porque está involucrado que no suba la glucosa, ni la grasa, reduce la grasa. Entonces ya no consumamos ese tipo de trigo, porque nos va a hacer cada vez peores, y cada vez vamos a estar más inflamados y con más problemas de retención de lo que aprendamos. Mucha gente está perdiendo la memoria, por eso mucha gente tiene problemas de memoria. ¿Por qué? Porque siguen consumiendo pan, ese pan. Y este trigo que está aquí es el trigo que les enseñé, se pueden hacer también ese pan. Ese pan es bien bueno, igual que el pan Ezequiel, es el único pan que nosotros debemos de consumir. Por eso dice la hermana Helen White que hay más ciencia en hacer un buen pan que ir a la escuela. ¿Por qué? Porque si la gente sabe hacer su propio pan en sus casas, y que es un pan que tú sabes que es bueno, hay más ciencia en eso que querer ser. Por eso Dios había dejado a la mujer que estuviera en su casa, porque ella pudiera criar sus hijos y les enseñara una buena dieta, una dieta edénica, no que estuvieran comiendo todo lo que les hacía acidez en el cuerpo y que los hacía desnutrirse y enfermarse. Entonces por eso es mejor que las madres aprendan cómo enseñar a sus hijos las artes culinarias, que son bien importantes. Entonces espero ¿cómo se llama? Miren, ahí les voy a poner rápidamente, y ahorita los que quieran pueden ver dónde conseguir ese trigo. Ahorita que pueden venir, se pueden arrimar, les voy a dar la página donde pueden conseguir el trigo, porque ese trigo ya lo venden aquí en Estados Unidos. Entonces ahora les voy a hablar un poquito acerca de la enfermedad celíaca, porque es larguísimo, pero nada más estoy sacando un extracto de para que nosotros no estemos Se hizo una investigación acerca de la enfermedad celíaca, y la enfermedad celíaca es todo lo que tiene que ver con las personas que tienen problemas con el gluten. Dice que fue considerada como una dolencia extremadamente rara, o sea que no sabían por qué tenían esas dolencias, pero era por el gluten. Limitada a individuos de origen europeo. Hoy, sin embargo, es un número creciente de estudios indica que la enfermedad celíaca se encuentra en todos los Estados Unidos con una tasa de 1 de cada 133 personas, o sea que es una tasa alta, que es un estimado previamente de varios órdenes de magnitud. Estos hallazgos se dieron cuenta de que las personas que iban al gimnasio y tenían inflamaciones se dieron cuenta de que por qué sucedía eso si supuestamente hacían, pero lo que pasa es que se dieron cuenta de que el gluten era bien dañino que lo tuvieron que sacar de la dieta, y se dieron cuenta que ellos podían metabolizar todo mucho mejor, tenían mejor absorción. Por eso nos damos cuenta que muchas personas, cuando yo les hago el examen, tienen problemas de absorción, no pueden absorber. ¿Por qué? Porque el gluten no les permite que tengan esa buena absorción en el cuerpo. Entonces nos podemos dar cuenta de que el trigo es un veneno cotidiano de cada día que arriesga nuestra salud. Entonces les voy a hacer un recuento de lo que vimos. Vimos a este hombre de 3.300 años que estaba en buen estado su estómago, y que encontraron ese trigo. Pudimos ver al hombre que encontraron en el lugar del lugar de adoración, que medía casi 6 metros, un gigante que habla la Biblia, y también encontraron ese tipo de trigo. Entonces por eso este tipo de programa lo trajimos, para que nosotros a veces nos preguntamos por qué tenemos todos esos problemas, por qué tenemos esas inflamaciones, por qué tenemos esas enfermedades, y ahora ya nos dimos cuenta que tiene que ver con el trigo. Y voy a regresar al principio para leerle a los que no estaban, que se integraron ahorita, ver lo que dice el versículo que les leí. Bueno, esto parece que se congeló. Leerle de la famosa junta que tuvo Satanás y sus secuaces para destruir al humano, porque a veces nosotros decimos, esto, ¿de dónde lo sacaron? Pero lo habló el espíritu de profecía. Lo habló bueno, no me quiere dar la información porque esto está más lenta que yo, pero quiero agradecerle por su atención y recordar que si podemos eliminar todo lo que nos hace daño,
eliminémonos. ¿Por qué? Porque es por nuestro bien, porque nosotros, siempre yo saco a Moisés. Moisés vivió 120 años comiendo la dieta del cielo, la dieta del maná. ¿Y qué es la dieta del maná? Realmente es algo que venía del cielo, que era como le llaman, como el cilantro, pero era algo dulce, pero realmente era un pan celestial. Era lo que tiene que ver con la segunda dieta del remanente. Después de que salieron del Edén, esa es la dieta que estaba usando en el desierto. Y Moisés se mantuvo comiendo esa dieta, y él vivió 120 años, los demás murieron a los 40, 45 por todo eso. Entonces, gracias por su atención. Espero que este programa les haya servido como me sirvió a mí, como les sirvió aquí a mis hermanas, para dejar todo ese trigo malo. Gracias por su atención y bendiciones.